Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. ¿Estamos contentos? Amén, porque estamos en la casa de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Mire que muchos no pudieron abrir sus ojos el día de hoy. Y nosotros, por la misericordia de nuestro Dios, estamos aquí en su casa. Amén. También saludamos a nuestros hermanos que están en las plataformas. Que el Señor les bendiga. Y ahí donde usted se encuentra, hermanos, le voy a pedir, si está sentado y puede ponerse de pie, póngase de pie. Abra la palabra de Dios y vamos a estar en el primer evangelio. Aleluya. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Aleluya, gloria a Jesús. Tenemos Mateo capítulo 18, amén. Tenemos el capítulo 18. Le voy a invitar que vamos a estar en los versos 12, 13 y 14. Amén, ¿todos lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza de su Espíritu Santo. Y dice así: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido, descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos, ¿qué? Pequeños? Amén. Cierre sus ojos y oremos. Amantísimo y Padre buen Dios, te damos gracias, Señor amado, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, Señor amado. Gracias, Padre, por todos los que están, Señor, en esta noche aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, por los que no pudieron venir, Señor. Gracias, Señor, por los que están atrás, Señor, de estas pantallas, bendito Dios. Te pedimos, Señor, ahora en este momento, Padre, que tomes tú, Señor, el control como siempre te lo pedimos, Señor, cuando invocamos tu nombre, que lo tomes, Señor, el control desde el principio hasta el fin, Señor. Y en este momento, Padre, que es el momento de oír tu palabra, Señor, donde abrimos esta palabra bendita, Señor, y escuchamos, Señor, el consejo de tu palabra. Padre, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor amado, y que podamos, Padre, como decía mi hermana, comer, Señor, esa palabra. Te damos gracias, Señor amado, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio de traer el mensaje de su palabra. Y en esta noche quisiera compartir el tema con ustedes: siempre iré por ti. Es un tema que ha tocado mi vida, porque el Señor ama tanto a sus ovejas. Quisiera que levantara la mano quien se considera oveja aquí en este lugar. Yo unas manos que no las vi levantadas. ¿Cuántas ovejas hay aquí en este lugar? Amén. Porque cuando el Señor se refiere a sus ovejas, está hablando a su iglesia, a su pueblo, ¿verdad? A sus escogidos. Pero en este hermoso capítulo de Mateo, capítulo 18, encontramos que el Señor está hablando de una oveja perdida. Una oveja que se ha extraviado. Una oveja que se ha desviado, que se ha perdido, que se ha ido, que no está juntamente con todas las 99 que estaban ahí, porque eran 100, ¿verdad? Entonces están estas 99, pero hace falta una. El pastor no puede estar feliz sin sus 100 ovejas.
porque Él sabe que estas 99 están protegidas. Él sabe que estas 99 tienen su cuidado. Pero ¿qué ha pasado con esa oveja? Esa oveja perdida que estamos hablando aquí. Y esta palabra, hermanos, es directamente a la iglesia. Porque cuando hablamos de esta oveja perdida, tenemos que entender lo que estaba pasando en este capítulo 18. Mire, en el versículo 1, si usted me acompaña ahí mismo arribita, en este tiempo los discípulos dicen que vinieron a Jesús diciendo: Jesús, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquí empieza todo este suceso. Miren, los discípulos no le están hablando a Jesús de compasión. No le están diciendo: Jesús, ¿cómo? Enséñanos a orar. Vamos a hablar de ti, vamos a evangelizar. No, están hablando: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No están preguntando cómo servir mejor. No están preguntando cómo amar más a las almas. No están preocupados en nada de eso. La preocupación en ese momento de los discípulos era: ¿quién es el mayor? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién ocupa el mejor lugar? Y a Jesús en ese momento no le estaban preocupando esas cosas. Mientras Jesús pensaba en salvar almas, mientras que Jesús pensaba en todo lo que tenía que suceder, todo lo que estaba escrito, todo lo que él tenía que pasar, mientras Jesús estaba pensando en todas esas almas, hermanos, en el presente y en el futuro que él tenía que salvar, los discípulos estaban preocupados en escalar. ¿Quién era mayor? ¿Quién era mejor? ¿Quién iba a tener mejor posición? Es parecido al tiempo de hoy, ¿verdad? Muchas veces la conversación en la iglesia puede generar alrededor de esta situación de posiciones, de reconocimiento. ¿Quién manda más? ¿Quién es más líder aquí que allá? ¿Quién tiene más puestos? No, pues yo tengo 5 puestos, hermano. No, pues yo tengo 3. No, pues yo le gano, yo tengo 6. Y así sucesivamente. No, hermano, es un pulpo si tiene 6. Pero es bueno el servicio al Señor. Amén. No vamos a hablar de eso, sino que estamos hablando de que mientras Jesús estaba pensando en almas, ellos estaban pensando en otras cosas. Mientras el corazón de Dios seguía enfocado en las almas, empieza Jesús a hablarles. Y empieza Jesús a hablarle a sus discípulos, a sus conocedores. Conocían de él. Y en esta noche Jesús nos habla a la iglesia. Amén. Nos habla a la iglesia, mire. Y empieza Jesús a decir. Jesús responde con un niño. Mire, es que Jesús era extremadamente, era impredecible, ¿verdad? De que él empieza y dice, miren el versículo 2 y 4 y dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mire, esto fue radical, porque en la cultura del siglo I, los niños no tenían estatus social, no tenían nada que podían ofrecer, solamente crecían y todo, hasta que llegaban a un punto que sí ya podían ejercer algo. Pero de lo contrario, un niño dependía totalmente de otros. Pero mire, Jesús toma a alguien socialmente insignificante y dice: miren, así luce la grandeza en mi reino, como este niño. No independencia, no ego, no dependencia, mire, sino humildad. Un niño pequeño, dígame, ¿qué puede usted encontrarle de maldad? Sino que solo sinceridad. Y empieza Jesús a mostrarles al niño y decirles: miren, ¿quieren ser ustedes grandes en el reino de los cielos? Sean como este niño. Porque mientras más nos humillamos aquí en esta tierra, Dios nos exaltará en aquel día. Pero Él quiere que nosotros nos humillemos, una humildad. Y Jesús empieza a comparar y dice en el versículo 4: el que se humille como este niño, ese es el mayor. Mire, es que en el reino de Dios grande no es el que se eleva, sino es el que se humilla. Y eso es lo más grande.
mientras nosotros más nos humillamos ante Él, Él nos va a exaltar en aquel día. Y yo no quiero exaltaciones aquí, y espero que tampoco usted no las quiera, sino que Dios le exalte allá en el reino de los cielos, de esa promesa hermosa que Él nos ha hecho, y es la vida eterna, el estar eternamente con Él. Bendito sea el Señor. Luego mire, sigue el suceso y Jesús empieza a hablar también de los tropiezos. Mira el versículo 6. Dice el versículo 6: y cualquiera, mire, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire, está diciendo el Señor a nosotros, hermanos, que cualquiera que nosotros hagamos tropezar a uno de nuestros hermanos. Y usted me puede decir, hermano, pero ¿cómo? Podemos hacerlo. Los podemos herir al juzgarlos, al no mirarlos bien, al no darles amor. Podemos herirlos. Y eso va a ser una piedra de tropiezo. Y usted quizás me va a decir, ay, hermano, pero son inmaduros. Sí, pero aquí hay toda clase de persona. Habemos toda clase de personas. Unos somos más fuertes, unos somos más débiles. Pero el Señor está mandando que tenemos que tener cuidado y no ser piedra de tropiezo. Y Él estaba diciendo eso a sus discípulos. No solo importa tu crecimiento, también importa a quién afectes, porque usted puede crecer, pero puede estar afectando a otras personas. Y el Señor quiere, amados hermanos, que nosotros dentro de la iglesia no nos convirtamos a veces en una piedra de tropiezo, con palabras duras, con indiferencia, con orgullo espiritual, con falta de misericordia. Muchas veces nos falta misericordia. Muchas veces, amados hermanos, hemos visto la necesidad, hemos visto cómo duele un hermano, cómo le duele a una hermana y no hemos ayudado. Esa es falta de misericordia. Romanos 14:13 dice: no poner tropiezo u ocasión de caer a un hermano. No podemos ser así. Y Jesús les estaba diciendo estas palabras. La madurez espiritual, amados hermanos, no se mide solo por cuánto yo sé, sino por cuánto yo cuido también a mi hermano, a mi prójimo. Eso importa mucho en el reino de Dios. Y empieza Jesús y mire, y sigue hablando y empieza a hablar de cortar lo que te hace caer. Sigue Jesús ahí diciéndole a los discípulos, hablando sobre la mutilación del cuerpo, pero no literal, ¿verdad? Sino hablando de lo que ocasiona. Mira el versículo 8, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Mire, habla de radicalidad contra el pecado. No es que usted se va a cortar un miembro de su cuerpo, no, sino que muchos quieren, mire hermanos, cuando hablamos de esto, de lo que nosotros podemos hacer caer o lo que nos hace caer en pecado, y por eso Jesús nos está diciendo aquí también en el versículo 9: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mire, muchos hermanos quieren cercanía con Dios, pero sin separación del pecado, y no se puede. Por eso es que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: ¿te es pecado eso? Pues quítalo, quítalo. Y no es que se iban a cortar algo de sus miembros, no, sino que tenemos que saber lo que nos hace daño y lo que nos atrae el pecado y despojarnos de todo eso. Y Jesús les estaba diciendo eso a sus discípulos. Hay cosas que deben salir para que nuestra alma viva completamente.
Y así sucesivamente Jesús les empieza a hablar y les está hablando a sus discípulos. Pero llega un momento en que llega esta parábola. Y justo después de hablar de la humildad, de los pequeños, de los tropiezos, del pecado, del cuidado espiritual, Jesús dice, mire, esto se da, el versículo 12 se da a lo del versículo 10. Porque el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mire, ¿quieres saber cuánto valora el Padre a uno de estos pequeños? Y empieza Jesús a decir esta parábola tan hermosa de las 99 y por esta perdida que se fue. Mire, hermanos, eran 100 ovejas, dice la parábola. Eran 100 ovejas, pero una se perdió, una se descarrió. Y podemos estar quizás en este momento todos nosotros aquí sentados. No sé si su pensamiento está aquí oyendo o está en otro lado. Espero que sí. Pero hay muchas sillas vacías. Hay muchos lugares, muchos puestos, personas que ocuparon este lugar y no están. Y no es porque faltaron, sino es porque ya no están aquí. Se han alejado, se han descarriado, se han apartado de Dios. ¿Y qué hemos hecho como iglesia? ¿Se recuerdan la vigilia antepasada? Que teníamos una gran lista de hermanos, porque son nuestros hermanos, de hermanos que ya no están aquí, de hermanos que ya tenemos mucho tiempo de no verlos, hermanos que se han ido al mundo y no quieren venir otra vez a los pies de Dios. Y no solamente hermanos que se han ido al mundo, hay hermanos que están heridos y también ya no han vuelto. Hay hermanos que se han sentido vacíos y quizás nunca le hemos buscado para llevarles una palabra. Tenemos esposos, quizás familias, padres, hijos que están apartados y hoy pudieran tomar una silla en este lugar. Pero esto, hermano, nos enseña que Jesús siempre irá tras ellos. Hermanos, óigame, Jesús siempre irá tras ellos. Porque es una promesa, porque cada oración de una madre, porque cada oración de un padre, porque cada oración de una hermana, de un hermano, tiene mucho poder. Y todas las oraciones que hacemos por todos aquellos hermanos que se han apartado, que se han descarrilado, siguen siendo nuestros hermanos, siguen siendo hijos de Dios, pero tienen que regresar, hermanos. Tienen que regresar y Dios lo va a hacer. Pero también usted y yo, hermanos, tengamos misericordia por esos hermanos. Aleluya. Hay alguien faltando el día de hoy. Hay alguien que se fue herido, hermanos. Y quizás nosotros no sabemos exactamente todo lo que pasó. Pero Jesús tiene un corazón de pastor. Como el pastor cuida a sus ovejas aquí en la iglesia. Cuando alguien falta, cuando alguien está enfermo, cuando hay una necesidad, cuando no lo vimos, ¿qué pasó? No habló, pero ya van 2 días que no viene. Él está pendiente qué es lo que pasa. Pero mire, Jesús, el buen pastor, el pastor de pastores, siempre está velando por cada uno de nosotros. No solo por la descarriada, sino por las 99 que están en el redil. Aún, hermano, siempre nuestro buen pastor nos cuida.
Él está pendiente de sus necesidades, de mis necesidades. Y Él siempre está atento a su oído, hermanos, a lo que usted le pide, a lo que usted le implora, a su oración allá en la madrugada, en la noche. No sé a qué horas usted hace su altar, pero allí está el Señor oyendo cada oración que usted levanta hacia Él. Y Él va a contestar, amados hermanos, a su tiempo. Bendito sea el Señor. Mire, Dios pone en comparación a una oveja. Mire, estas ovejas, hermanos, eran totalmente dependientes de su pastor. Una ovejita no podía estar sola. Siempre tenía que tener el pastor su vara y su cayado para poder estar pendiente de su rebaño. Miren, en la cultura judía, la oveja era uno de los animales más comunes, pero también uno de los más vulnerables. En cualquier forma se podía perder. No tenía sentido de orientación, no podía defenderse, se asusta fácilmente, depende completamente del pastor. ¿No le recuerda a alguien? ¿No le recuerda a alguien? Yo dependo de mi pastor. Yo tengo miedo, yo soy vulnerable a cualquier cosa. Y yo necesito el cuidado de mi pastor. Necesito el cuidado de Jesús en mi vida. Y hermanos, cuando vemos que una oveja solo está en peligro constante, podemos acordarnos de nuestra vida. Estamos en peligro constante porque hay un lobo que anda detrás de nosotros queriendo devorarnos. Mire, el pastor defendía sus ovejas. Defendía de los osos, de los leones, de cualquier cosa. Él iba a dar su vida por sus ovejas. Y en este momento, cuando leemos el 12, dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Qué ilógico. Podríamos decir: ¿por qué voy a querer perder estas 99 y solo por ir a rescatar una? Mejor la dejo que se pierda y me quedo. Aseguro mis 99. Y no, el pastor, amados hermanos, tiene amor por cada alma que se descarría. Tiene amor por cada alma que se pierde, por cada hijo que se regresa al mundo. El Señor todavía está clamando por esa alma, porque quiere que regrese, porque Él siempre irá por ti, hermanos. Siempre, siempre, Él siempre va a ir contra ti, amado hermano, a buscarlo. Cuando usted, hermano, se sienta quizás vacío y sin ganas ya de seguir, el Señor le va a dar esas fuerzas y le va a decir: te recuerdo que soy tu pastor, te recuerdo que te doy pasto, te recuerdo que te doy cuidado, te recuerdo que te cuido, te recuerdo que yo estoy en cada noche velando por tu vida. Cuando estás triste, cuando estás deprimido, yo estoy allí. Yo soy el buen pastor y yo siempre iré por ti. Eso, mire, hermanos, eso cautivó mi vida. Porque el pastor no iba a dejar que muriera esa oveja que se había perdido. Miren, Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El profeta mesiánico hablando, diciendo todos, porque miren, nos descarriamos como ovejas, pero tuvimos un pastor, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio vida y vida en abundancia. Y ahora ese pastor, mire, nos tiene aquí en el redil. Este es un redil y estamos bajo el cuidado de Él. Estamos bajo la protección de Él, pero Él no se olvida de las que se han ido. Nunca. Está pendiente de ellas también. Porque mire, en Juan 10:3 sabemos que Él las llama por nombre. Mire, Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros.
nos llama por nombre, porque usted no es un número más, hermanos, es una prioridad de Dios. Usted es prioridad para Él. El problema no es que Dios, mire, no hable, porque Él siempre nos está hablando y nos está llamando. El problema es de que muchas veces se están oyendo otras voces. Fácilmente se oyen otras voces allá afuera. Y el Señor nos está llamando. Porque mire, hermanos, todos, óigame bien, todos podemos desviarnos. No estamos exceptos. Todos podemos desviarnos. Mire, Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque muchas veces todas estas personas no caen de golpe, poco a poco, y se van apartando y se van yendo. Todos podemos desviarnos, pero con la ayuda de nuestro pastor, hermanos, podemos seguir en el redil. Podemos seguir bajo su protección, bajo su cuidado. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Es que Dios siempre toma la iniciativa. Porque mire, si leemos con cuidado el versículo 12, dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Él toma la iniciativa para ir en busca de su oveja perdida. No deja las 99 descuidadas. Él se asegura que estén bien para ir por ella. Y nosotros podemos muchas veces, hermanos, pensar, porque cuando alguien se desvía, alguien se descarrila, ¿verdad?, del camino de Dios, nosotros rapidito lo tildamos: es que anda en pecado ya, es que ya se anda perdido. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle título a la clase de pecado que tiene o al peso del pecado que anda? ¿Quiénes somos nosotros? Si Jesús dice que va por ella. Nosotros, amados hermanos, lo que tenemos que hacer es tener misericordia por esas almas que se van, por esas vidas, porque entre ellos está nuestra familia que tanto amamos, nuestros hermanos que nos gozábamos tanto en este lugar. Tengo un padre, tengo un hijo, los quiero tener en este lugar, quiero que se acerquen al Señor, pero es decisión de cada uno. Pero yo sé que el Señor irá por ellos, porque Él toma siempre, hermanos, la iniciativa. Es la decisión del pastor. Él decidió, el pastor decide dejar las 99 e ir en busca de ellas. Es que es el alma, hermanos, que se alejó. Esa alma importa mucho para nosotros. ¿Cuántos de aquí tenemos personas que amamos y están alejadas de los caminos de Dios? Amén. Levantaríamos las manos y los pies, ¿verdad? Y duele porque los queremos aquí. Cuando hablamos de estar en el reino de los cielos, yo me imagino con mi familia y con todos ustedes, porque quiero que estén conmigo. Si Dios nos ha prometido vida eterna, quiero gozar esa vida eterna con todos los que he conocido, con todos los que me he gozado. Pero yo sé que Él siempre irá tras cualquiera de los que se han ido, hermanos. Y los traerá, hermanos. Y lo creo, porque mire, déjeme contarle una historia. Había una joven que se apartó de los caminos del Señor.
11 años se apartó de los caminos del Señor. Anduvo haciendo muchas cosas que nunca pensó que iba a hacer. Se sentía sola. A pesar de que tenía felicidad en ese momento, llegaba la tristeza a su corazón. Ahí en las noches llegaba esa tristeza y esa pregunta, que por qué se sentía así. Llegaba otra vez en la parranda, como dicen, la alegría, el gozo que el mundo da. Y pasaba todo eso y se volvía a sentir mal otra vez. Esa necesidad del corazón, esa necesidad de Dios. Porque mire, Dios siempre está redarguyendo el alma. Dios siempre está tocando y está haciendo sentir lo que uno está haciendo mal cuando uno se ha alejado de los caminos de Dios. Y mire, esta joven siguió y siguió y siguió. Pasaron 11 largos años. Y en el mes de septiembre o agosto del año 2011, esa joven ya no era tan joven porque ya habían pasado 11 años. Ya no estaba tan joven yo. Esa joven era yo. Ya no era tan joven. Pero el Señor empezó a tocar mi corazón. Y mire cómo el Señor me fue llevando, cómo el Señor me fue atrayendo y atrayendo otra vez a sus caminos. Primeramente, y no le estoy añadiendo nada por la predicación o porque salga una anécdota, no, es la vida real, es lo que yo viví, es lo que yo le quiero contar. Cuando yo empezaba a sentirme así, le decía, Señor, ¿por qué? Yo no le decía en una forma como reclamándole que por qué Él había permitido que yo me alejara. Pero yo tomé mis decisiones. Yo fui la que tomé la decisión de ya no venir a la casa de Dios, de ya no buscarlo a Él, de cerrarle mi corazón. Pero cuando llega este momento que el Señor me empieza a confrontar mi vida, me empieza a confrontar mi alma, a tener esa necesidad de volver a Él. Él empezó con un sueño. Empezó a tocar mi corazón en las noches. Y ese sueño lo tuve por 30 días seguidos o más. El sueño era, hermanos, que habían dos líneas de personas que iban rumbo a un camino. Y cuando yo estaba en una línea izquierda, yo miraba que esta línea en la que yo estaba iba rumbo al infierno. Y no le estoy diciendo mentiras, Dios sabe todo lo que estoy hablando. Y yo miraba que esa línea iba rumbo al infierno. Y lo llevaban como unos militares. Y no nos dejaban que nosotros nos metiéramos en la otra línea. Y esa línea era para otro lado. Pero esta línea, hermanos, yo siempre que ya iba a llegar a esa puerta, yo despertaba. Y eso fue siempre, cada día. Y el Señor empezó a tocar mi corazón. Empezó a angustiarlo, a decirme que tenía que buscarlo a Él. Y mire cómo es el Señor. No solo empezó a tocar mi corazón en sueños, sino que empezó a mandar personas al edificio donde yo vivía, abriendo una célula. Y me invitaban a mí. Y yo iba por veces, eran días miércoles, yo por veces iba a la célula y la levantaron de aquí. Y esas células son de bendición para mi vida y yo sé que para muchas personas. Y empezaron a invitarme y yo empezaba a ir, me hacían el llamado y yo decía que no. Y yo sabía que tenía que reconciliar con el Señor y siempre decía que no.
Pero iba a llegar el momento, porque el Señor ya no me estaba dejando actuar por mí misma. El Señor me estaba llamando. El Señor estaba tocando mi corazón y diciéndome que tenía que regresar, hermanos. Era una angustia terrible y yo ese sueño siempre lo tenía. Y me recuerdo que fui a la iglesia, en el otro lugar donde estábamos anteriormente. Fui a la iglesia y el pastor estaba predicando. Y yo decía, ojalá que termine rápido el pastor para aceptar. Y el pastor no terminaba, qué raro. No terminaba el pastor de predicar. Yo decía, que termine el pastor, yo ya quiero pasar. Y mire, hermanos, hacen el llamado y no paso. ¿Cómo ve? Y yo quería que el pastor terminara rápido y no paso. Es que a veces uno endurece su corazón y Dios lo está llamando, Dios está yendo por uno. Y mira, hermanos, digo que no, pero él estaba siguiendo el llamado. Él estaba siguiendo, no se había cortado nada de la administración. Él estaba ministrando siempre. Y llega una hermana y me dice, hermana, yo creo que me estaba diciendo, hermana, no se quedó aquí. Sí, le dije yo. Y paso, mira, hermanos, paso y le digo, Señor, perdóname por haberme alejado de ti. Y mira, hermanos, empecé a llorar y empecé a decirle, Señor, aquí estoy. Y mira, hermano, fue el día más feliz de mi vida, porque desde ese día, hermanos, yo ya no volví a soñar este sueño tan terrible que tenía, valga la redundancia, porque mira, hermanos, el Señor me quería salvar a tiempo. Porque ¿sabe lo que sentía yo? Era que iba a morir en esos días. Yo sentía que yo iba a morir en esos días. Si yo no hubiera oído y hubiera seguido endureciendo mi corazón, no sé qué hubiera pasado. Pero mire, hermanos, por eso le digo que Él toma la iniciativa y Él siempre va a ir por nosotros. Él siempre va a ir por cada oveja perdida. Él siempre va a ir por cada oveja descarriada. Podemos verlo quizás en el lodo, quizás hundido en el borracho o prostituta, pero mire, de nuevamente Dios los va a levantar de ahí y los va a traer, porque esa es una promesa de Él. Él deja las 99 seguras, pero va por aquella perdida, hermanos, porque ese es el buen pastor. El buen pastor tiene misericordia. El buen pastor, hermanos, le duele a aquella oveja que está afuera. Y eso también tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Misericordia quiere Dios. Mire, Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es que la misericordia de Dios es grande. Es que la misericordia de Dios nunca se va a acabar, hermanos. Nunca se va a acabar. Él sigue fiel aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel porque es su promesa y Él no quiebra sus promesas. Él las cumple. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, yo le puedo decir con toda seguridad que estoy feliz de haber regresado a sus caminos. Estoy feliz, hermanos, porque yo sentí que Él me curó, Él me vendó mis heridas. Y ahora, hermanos, yo le puedo decir con fe y certeza que el Señor lo busca a uno para que regrese. Y aquí estoy, bendito Dios, y que la gloria sea para Él. Denle fuertes palmas al Señor. Mire, el pastor cuidaba de su rebaño en esos tiempos y aún los que tienen ovejas. Y es así como nuestro pastor de pastores, Él cuida por nuestras vidas. Puede ser, hermanos, que hay muchas ovejas de casa que se sienten vacías.
que quizás se sienten sin propósito, que quizás se sienten abandonadas, pero ese no es el propósito de Dios para nosotros, sus ovejas que estamos aquí en su redil. El Señor desea que le sirvamos. El Señor desea que vengamos a su casa con alabanza en nuestra boca. Que vengamos con esa expectativa de ser llenos y llenos de esa llenura, amén, valga la redundancia, de su Espíritu Santo. Que nos llenemos cada día más de Él. Que no estemos así cohibiditas, ¿verdad? Apartadas, sino que estemos todas juntas, estas ovejas, amándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, ¿verdad? Y esto es bueno, porque esto, hermanos, dice allá en Salmo 133, ¿verdad? Que es bueno, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y dice que baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea el Señor. Así, hermanos, que nosotros estamos seguros en el redil de nuestro pastor, porque Él es la puerta. Dice Juan capítulo 10 versículo 9: nada toca sin pasar primero por Él. Nadie nos puede tocar, porque Jesús es el buen pastor y Él está allí. ¿Se recuerdan que David peleaba por sus ovejas? ¿Se recuerda? El rey David, ¿cómo lo expresa en los salmos? Él peleaba por sus ovejitas. En primera de Samuel capítulo 17 versículo 34-35 dice ahí cómo él peleaba y defendía sus ovejas, porque una oveja, hermanos, vale el riesgo para un verdadero pastor. No importa si el pastor se arriesga, si sale herido, pero él quiere cuidar a sus ovejas y el Señor lo cuida, hermano. Usted es su oveja, no se olvide. Usted es su oveja y el Señor lo está cuidando, porque es nuestro buen pastor. Bendito sea el Señor. Porque Dios muestra, mire, su amor para con nosotros, que éramos pecadores, pero Él murió por nosotros. Dios nos amó tanto en nuestro peor momento. Y mire, hoy estamos disfrutando de su cuidado, de su abrazo, de su protección. Bendito sea el Señor. Miren, el versículo 13 dice que Dios celebra el regreso, porque mire, váyase conmigo al versículo 13 y dice: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Mire lo que dice Sofonías 3:17: Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mire, Él celebra, Dios celebra, hacen fiesta cuando, mire, cuando alguien regresa, cuando alguien estaba perdido. Se recuerdan como el hijo pródigo, cuando él dijo, él vio su condición en la que estaba y tomó esa decisión de ir a pedirle perdón al padre. Mire, tenía todo lo que quería en la casa este hijo pródigo, y allá estaba comiendo con los cerdos y tenía todo en la casa. Hermanos, disfrutemos lo que tenemos en la casa de Dios. Hay muchas bendiciones para nosotros. Él celebra cuando alguien regresa, porque mire, Dios no quiere que nadie se pierda. El versículo 14 lo dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de ¿qué? De estos pequeños. La voluntad del corazón de Dios no quiere que nadie se pierda, amados hermanos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien me está oyendo ahí en las redes sociales y se ha alejado de Dios, si está lejos de Dios, Dios no se ha rendido. Dios va a ir por usted, amado hermano. Usted que se ha alejado de los caminos del Señor, Él irá por usted y lo traerá nuevamente, porque usted es su hijo y las promesas de Dios son grandes para su vida y son grandes para la vida de los que estamos aquí. Le voy a pedir a mi hermano Lyman que vaya pasando. Vamos a entonar una alabanza. Y había un método que usaba el pastor. Muchas veces, hermanos, el Señor usa situaciones, el Señor usa métodos para que no nos perdamos, para que nos mantengamos quietos, porque Él conoce a cada uno de nosotros, desde mi hermana Norma aquí, mis hermanos, todos, hasta los hermanos que están en media y arriba y los que nos están viendo por las redes sociales. Dios nos conoce a cada uno por nombre y muchas veces tiene que usar métodos que duelen para mantenernos en su redil, para mantenernos en su casa. Un método que se practicaba en esta cultura era que cuando una oveja, oiga bien hermanos, cuando una oveja era propensa a perderse, una oveja que no oía a su pastor, una oveja que a pesar que el pastor usaba la vara y no hacía caso, usaba el cayado para traerla y aún así no hacía caso, y el pastor veía que entre todas ellas, ella siempre era la que estaba más desorientada, la que no ponía atención, la que siempre iban todas las ovejitas aquí y la otra ovejita iba para el otro camino, la que siempre se perdía. Mire, ¿sabe qué hacía el pastor? Y lo hacía por amor a esa oveja. Habían dos opciones: podía agarrarle la pata y quebrársela, o podía agarrar también la pata y herirla. ¿Por qué hacía eso? Porque así la oveja, herida, quebrada, sabía que dependía totalmente de su pastor. Muchas veces Dios tiene que apretarnos algo. Tiene que usar algún método en nuestra vida, hermanos. Y yo lo he vivido y sé que muchos de ustedes también. Para mantenernos quietos, para mantenernos allí, porque si no nos podemos desviar fácilmente, descarrilar fácilmente, apartarnos de Dios fácilmente. Y el pastor tenía que hacer eso con su oveja: herirla o quebrarle la pata. La oveja sabía que no podía caminar, porque el pastor tenía que vendarla, tenía que curarle esa herida, o tenía que vendarla para que caminara y otra vez adaptara a ese camino. Pero mientras ese proceso de recuperación, el pastor la cuidaba. Dependía del pastor de pastores. Y la oveja aprendió a conocer que si se desviaba y que si otra vez perdía la atención y no le ponía atención a pesar de la vara que le ponía o del cayado cuando estaba en peligro, sabía que otra vez el pastor iba a hacer eso. Y lo hacía solo por amor a la oveja, porque no quería que se perdiera. Póngase de pie, amado hermano.
Muchas veces el Señor va a tocar nuestra vida en un punto donde Él sabe que ahí nos va a tener. Y muchas veces duele, hermano, porque no queremos que sea así. Pero solo así nuestro pastor nos puede tener tranquilos. Hoy pedimos por esas vidas que están descarriadas. Hoy pedimos por el rescate de esas vidas que se han ido de aquí de la iglesia, que los vemos pero no están aquí con nosotros. Que Dios nos ayude a tener misericordia, porque Jesús no solo contó la parábola de las 100 ovejas. Mire, Él la vivió. Él dejó la gloria, vino a la tierra, buscó a los perdidos y dio su vida por rescate de todos nosotros, de los que estamos aquí y de los que andan allá vagando en el mundo. La cruz, amados hermanos, es la prueba de que Dios fue al final, fue hasta el final por nosotros. Y la palabra que se lleva en su corazón es que Él siempre irá por nosotros, siempre irá por usted, donde quiera que esté, Él siempre irá por usted. Amén. Dios no se ha rendido con usted, hermanos. Dios no se ha rendido con los que están perdidos. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y el pastor nos está llamando. Amén. El altar está abierto. Si usted quiere oración, como dice nuestro pastor, aquí va a estar el pastor y los diáconos.